Eleanor estaba sentada junto a la ventana, tejiendo hábilmente con los dedos un pequeño suéter para Timmy. El rítmico tintineo de las agujas era una banda sonora relajante para la habitación, que de otro modo sería silenciosa. Timmy, su nieto de 7 años, yacía en una cama rodeado por una variedad de equipos médicos, cada pieza meticulosamente colocada para monitorear su frágil condición. El suave resplandor de las máquinas arrojaba una suave luz sobre su pálido rostro, resaltando la fragilidad de su joven vida. A Timmy le habían diagnosticado una rara enfermedad cardíaca congénita que requería vigilancia constante. Su corazón, aunque lleno de vida y sueños, era un reloj que Eleanor había prometido vigilar con atención inquebrantable. Los médicos habían dado instrucciones estrictas. El pulso de Timmy debía ser monitoreado las 24 horas del día, y cualquier irregularidad podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los días de Eleanor fueron una mezcla de amor, ansiedad y cuidado incesante. Cada mañana se levantaba temprano, con el corazón cargado por el peso de la responsabilidad. Ella prepararía el desayuno de Timmy, asegurándose de que cada comida estuviera cuidadosamente equilibrada para satisfacer sus necesidades dietéticas. Los medicamentos se administraban con precisión y cada hora ella le tomaba el pulso. Sus dedos temblaban ligeramente cada vez que los colocaba en su pequeña muñeca. Su vínculo era único, forjado en el crisol de las dificultades y el amor inquebrantable. Los padres de Timmy habían fallecido en un accidente automovilístico 2 años antes, dejando a Eleanor como su única tutora. La tragedia los había acercado más. Su dolor se entrelazaba como las raíces de un árbol antiguo, dándoles fuerza para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Eleanor había transformado su hogar en un santuario, equipado con todo lo que Timmy necesitaba para sobrevivir y prosperar. Timmy, a pesar de su condición, fue un rayo de luz en la vida de Eleanor. Su risa era una dulce melodía que llenaba la casa, y sus ojos brillaban con una alegría inocente que contradecía su frágil cuerpo. Le encantaban las historias, especialmente las que Eleanor le contaba sobre valientes caballeros y tierras mágicas. Cada noche, mientras lo arropaba, tejía historias de coraje y aventuras, con la esperanza de inculcarle un sentido de valentía y esperanza. El equipo médico en la habitación de Timmy fue a la vez una bendición y una maldición. Los monitores emitieron un suave pitido, un recordatorio constante del precario equilibrio en el que vivían. El concentrador de oxígeno zumbaba silenciosamente, asegurando que la sangre de Timmy permaneciera oxigenada, mientras que el monitor de frecuencia cardíaca mostraba un pulso constante, cada uno de los cuales marcaba una pequeña victoria. Eleanor había aprendido a interpretar los sonidos y las lecturas, y sus oídos estaban atentos al más mínimo cambio. A pesar de la constante vigilancia, hubo momentos de normalidad y alegría. Eleanor solía llevar a Timmy al jardín, donde él se maravillaba con las flores y perseguía mariposas con tanta energía como su condición se lo permitía. Estos momentos fueron preciosos, un recordatorio de los placeres simples de la vida y la belleza que existía más allá de los límites de sus desafíos. Los amigos y vecinos de Eleanor a menudo se maravillaban de su fuerza y dedicación. Lo visitaban de vez en cuando, le traían comida y se ofrecían a ayudar, pero Eleanor rara vez aceptaba. Estaba decidida a ser la roca que Timmy necesitaba, la guardiana de su delicada existencia. Su amor por él era una fortaleza, construida sobre los cimientos del deber y la devoción inquebrantable. Otro día, mientras se ponía el sol, Eleanor preparó a Timmy para ir a la cama. Ella comprobó cuidadosamente su pulso y su corazón se aceleró ligeramente al ritmo constante bajo las yemas de sus dedos. Ella ajustó los monitores, asegurándose de que todo estuviera en su lugar, y lo besó en la frente, susurrándole suavemente buenas noches. Timmy le sonrió, con los ojos llenos de confianza y amor, antes de quedarse dormido. Eleanor se sentó junto a su cama, con su tejido olvidado en su regazo, y lo observó dormir. La noche se extendía ante ella, otra vigilia en la batalla en curso para proteger a su precioso nieto. Mientras escuchaba el suave pitido de las máquinas, se armó de valor para las horas venideras, sabiendo que cada momento de vigilancia
era un testimonio de su amor y dedicación. Su resolución era firme, su corazón lleno de esperanza y determinación, mientras se preparaba para enfrentar cualquier desafío que la noche pudiera traerle. Cuando el reloj dio la medianoche, la casa quedó envuelta en un inquietante silencio, roto solo por el suave zumbido de los equipos médicos y el ocasional susurro de las hojas afuera. Eleanor estaba sentada en su desgastado sillón, colocado estratégicamente al lado de la cama de Timmy. Sus ojos, aunque pesados por el cansancio, permanecían fijos en el delicado ascenso y descenso del pecho de su nieto. Cada respiro que tomaba era una oración silenciosa respondida, una frágil promesa de que la vida continuaría contra viento y marea. La habitación estaba débilmente iluminada por una pequeña lámpara de noche, proyectando largas sombras que bailaban en las paredes. La mente de Eleanor era un torbellino de pensamientos y recuerdos, cada uno de los cuales era un recordatorio del peso que llevaba. Recordó la severa advertencia del médico a principios de esa semana. La condición de Timmy había mostrado signos de deterioro y los días siguientes fueron críticos. Su corazón se apretó ante el recuerdo. El miedo de perderlo era una presencia constante y punzante en su pecho. Decidida a permanecer despierta, Eleanor tomó sus agujas de tejer, esperando que el ritmo familiar evitara la fatiga que amenazaba con abrumarla. Comenzó una nueva fila. El tintineo de las agujas se mezcló con el pitido constante del monitor cardíaco. Cada puntada era un pequeño acto de desafío contra la creciente marea del sueño, una declaración de su inquebrantable vigilancia. Timmy se movió levemente en sueños. Su pequeña mano agarraba el borde de su manta. Eleanor hizo una pausa. Su corazón dio un vuelco mientras se inclinaba más cerca para comprobar su pulso. El ritmo constante bajo sus dedos le provocó un suspiro de alivio y reanudó su tejido, aunque sus manos temblaban ligeramente por el miedo persistente. Afuera, el viento arreció, sacudiendo los cristales de las ventanas y añadiendo una sensación de urgencia a la noche. Eleanor miró el reloj y notó que solo habían pasado unos minutos desde su último control. El tiempo parecía avanzar lentamente. Cada segundo se prolongaba hasta convertirse en una eternidad mientras ella luchaba contra la creciente pesadez de sus párpados. En un intento desesperado por mantenerse alerta, Eleanor se levantó y caminó hacia la cocina, dejando la puerta entreabierta para poder escuchar los monitores. Preparó una taza de café recién hecho, el rico aroma llenó el aire y proporcionó una breve y reconfortante distracción. Mientras se servía una taza, le temblaron las manos y derramó unas gotas sobre el mostrador. Ella maldijo suavemente en voz baja. Su frustración contrastaba fuertemente con su comportamiento tranquilo habitual. Al regresar a la habitación de Timmy, Eleanor tomó un sorbo del café caliente y el sabor amargo despertó sus sentidos. Se recostó en su silla y sus ojos recorrieron la habitación como si buscara consuelo en el entorno familiar. Las paredes estaban adornadas con los dibujos de Timmy, representaciones brillantes y coloridas de superhéroes y criaturas fantásticas, cada una de las cuales era un testimonio de su vibrante imaginación y su espíritu indomable. Los minutos pasaban y la mente de Eleanor vagaba hacia el pasado, a los días anteriores al diagnóstico de Timmy. Recordó las tardes sin preocupaciones que pasaban en el parque, la risa de Timmy resonando mientras perseguía mariposas y jugaba en los columpios. Esos recuerdos eran agridulces, un marcado contraste con la dura realidad que ahora enfrentaban. Pero también alimentaron su determinación, un recordatorio de la alegría y el amor que hicieron que cada sacrificio valiera la pena. A medida que pasaban las horas, el cansancio de Eleanor se hacía más profundo. Intentó varios métodos para mantenerse despierta, estirándose, paseando por la habitación e incluso salpicándose la cara con agua fría. Pero el peso de las noches de insomnio le pasó factura. Sus párpados se volvieron más pesados y sus parpadeos se hicieron más largos, cada uno de los cuales era una pequeña rendición al implacable tirón del sueño. Los pensamientos de Eleanor se volvieron confusos y la línea entre la vigilia y los sueños comenzó a desdibujarse. Se obligó a concentrarse en Timmy, en el pitido constante del monitor, pero su visión se volvió borrosa y su cabeza asintió levemente. El pánico la invadió y se sentó abruptamente,
sacudiendo la cabeza en un esfuerzo por despejar la niebla. Los minutos se convirtieron en horas, cada una de las cuales era una batalla librada en las trincheras del cansancio y el miedo. El cuerpo de Eleanor dolía por el esfuerzo de permanecer despierta. Sus músculos protestaban por la tensión prolongada. Miró de nuevo el reloj. Eran casi las 3 de la madrugada. La noche parecía interminable, una vasta extensión de oscuridad que amenazaba con tragarla entera. A medida que las manecillas del reloj se acercaban al amanecer, la resolución de Eleanor comenzó a flaquear. Le tomó el pulso a Timmy una vez más, sintiendo el latido constante bajo las yemas de sus dedos. Una oleada de alivio la invadió, pero fue atenuada por la comprensión de que sus fuerzas casi se habían agotado. Ella oró en silencio, pidiendo paciencia para pasar la noche y mantener a salvo a su precioso nieto hasta la mañana. En la penumbra, los ojos de Eleanor se volvieron más pesados. Sus parpadeos eran más largos y más frecuentes. Luchó contra la abrumadora necesidad de dormir. Su corazón latía con fuerza por el miedo de lo que podría pasar si cerraba los ojos, aunque fuera por un momento. La noche se prolongó, una prueba implacable de su resistencia y amor, mientras ella se aferraba a la frágil esperanza de poder permanecer despierta un poco más, justo hasta las primeras luces del amanecer. El reloj marcaba implacablemente. Sus manecillas se movían con indiferencia mecánica ante la lucha de Eleanor. Había logrado permanecer despierta durante incontables noches antes, pero esta noche se sentía diferente. El aire en la habitación parecía más pesado, cargado con un peso invisible que presionaba sus hombros. A pesar de sus mejores esfuerzos, la fatiga que había ido acumulándose durante días y semanas ahora amenazaba con dominarla. Los ojos de Eleanor revolotearon. Cada parpadeo duró una fracción más que el anterior. Trató de concentrarse en el suave ascenso y descenso del pecho de Timmy, encontrando consuelo en el movimiento rítmico. La habitación se llenó de una tranquila sinfonía de sonidos. El suave pitido del monitor cardíaco, el constante zumbido del concentrador de oxígeno y el leve susurro de la respiración de Timmy. Estos sonidos, antes tranquilizadores, ahora parecían mezclarse en una armonía adormecedora que tiraba de su conciencia. Cogió su taza de café y la encontró vacía. Un pequeño suspiro escapó de sus labios, un sonido que casi se perdió en la quietud de la noche. Sus manos temblaron ligeramente cuando colocó la taza sobre la mesa. La porcelana tintineó suavemente contra la madera. Eleanor sabía que necesitaba permanecer despierta, luchar contra el abrumador deseo de descansar, pero su cuerpo la estaba traicionando. Cada músculo y articulación le dolían por el cansancio. Eleanor se reclinó en su silla y cerró los ojos por un momento, diciéndose a sí misma que era solo para descansarlos. Las imágenes de su entorno permanecieron impresas en sus párpados. El brillo de las pantallas de los monitores, el suave contorno de la figura de Timmy bajo las mantas y el tenue resplandor de la luz nocturna que proyectaba largas sombras en las paredes. Se dijo a sí misma que volvería a abrir los ojos en solo un segundo, pero ese segundo se prolongó hasta convertirse en una pequeña eternidad. En ese breve lapso, la mente de Eleanor vagaba hacia los recuerdos de su hija, la madre de Timmy. Vio su rostro claramente, sonriente y lleno de vida, mientras caminaban por un parque iluminado por el sol. El recuerdo era vívido, un marcado contraste con el cuarto oscuro que la rodeaba. Recordó la alegría y la risa, la sensación de la luz del sol en su piel y el calor de la mano de su hija en la suya. Pero el recuerdo fue fugaz y se disolvió en la fría realidad de su vigilia actual. Su cabeza asintió levemente y su barbilla rozó su pecho. El tic-tac del reloj parecía hacerse más fuerte, un recordatorio implacable de que el tiempo se escapaba. En su estado medio consciente, Eleanor escuchó un sonido débil y distante, una alarma. Le resultaba familiar, pero parecía venir de muy lejos, como un susurro en una tormenta. Luchó por abrir los ojos, pero los sentía como si estuvieran agobiados, sus extremidades pesadas e insensibles. En el silencio de la habitación, la alarma se hizo más fuerte, rasgando el velo de su somnolencia. Era el monitor cardíaco, cuyo pitido se hacía más insistente, más urgente.
El corazón de Elinor latía con fuerza en su pecho mientras se obligaba a abrir los ojos, con la visión borrosa y desenfocada. La habitación flotaba ante ella, los límites de su visión eran oscuros e indistintos. El pánico la invadió al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El ritmo cardíaco de Timmy se había disparado y la alarma del monitor era un claro indicador de su angustia. La mente lenta de Elinor luchó por procesar la información. Su cuerpo tardó en reaccionar. Se levantó de la silla. Sus movimientos eran torpes y descoordinados. Sus piernas temblaban por el esfuerzo. Tropezó hacia la cama de Timmy, respirando entrecortadamente y rápidamente. La habitación parecía inclinarse y balancearse a su alrededor, pero se concentró en el sonido del monitor. Su pitido era un salvavidas que la devolvía a la realidad. Elinor llegó al lado de Timmy. Le temblaban las manos mientras buscaba a tientas el equipo médico, tratando de evaluar la situación a través de la bruma de su cansancio. El rostro de Timmy estaba pálido y su respiración era irregular y dificultosa. La vista despertó a Elinor por completo y la adrenalina corrió por sus venas mientras luchaba por recuperar el control. Sus dedos se movían con frenética precisión, ajustando el flujo de oxígeno y comprobando el oxímetro de pulso. Cada movimiento era una batalla contra el peso de su fatiga. Su amor por Timmy la impulsaba a ir más allá de sus límites. Los minutos que siguieron fueron un borrón de actividad frenética. La mente de Elinor se aceleró mientras intentaba estabilizar a Timmy, sus manos moviéndose con desesperada urgencia. Ella le administró la medicación. Le temblaban los dedos mientras medía las dosis precisas y sus ojos nunca abandonaban su rostro. La alarma siguió sonando, un recordatorio implacable de la frágil línea entre la vida y la muerte. El corazón de Elinor dolía de culpa y miedo. Había prometido proteger a Timmy, velar por él sin importar lo que pasara, y ahora había fallado. El peso de su error la oprimía, una carga aplastante que amenazaba con abrumarla. Pero no hubo tiempo para lamentarse ni para la autorrecriminación. Timmy la necesitaba y ella no volvería a fallarle. Cuando el pitido de la alarma comenzó a disminuir, indicando un retorno a un ritmo cardíaco más estable, Elinor se permitió un momento de alivio. Observó a Timmy de cerca. Su respiración se entrecortaba con cada una de sus respiraciones, sus manos todavía suspendidas sobre el equipo, lista para actuar ante la más mínima señal de problema. La habitación, que alguna vez fue un santuario silencioso, ahora estaba llena de los ecos de su miedo y determinación. Los ojos de Elinor estaban enrojecidos por el cansancio. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantenerse despierta. Se obligó a permanecer alerta, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras vigilaba a Timmy. El lapso había sido breve, pero sus consecuencias fueron un crudo recordatorio de la fragilidad de su situación. Se prometió a sí misma, con renovada determinación, que no volvería a bajar la guardia. La noche estaba lejos de terminar y la batalla para mantener a Timmy a salvo continuaba. En el crepúsculo de la inconsciencia, Timmy se encontró a la deriva en un paisaje surrealista, muy alejado de los confines poco iluminados de su dormitorio. Su viaje comenzó en un mundo de ensueño donde los cielos estaban pintados con los tonos vibrantes de un sol poniente, proyectando un brillo ámbar sobre un mar vasto y tranquilo. El agua era inusualmente clara, reflejando el cielo como un espejo perfecto, mientras las suaves olas lamían tranquilizadoramente la orilla. Timmy estaba de pie en la orilla del agua, sus pequeños pies hundiéndose ligeramente en la suave arena. Había una suave brisa que llevaba el sabor salado del mar y el dulce aroma de las flores lejanas. En este mundo, su corazón se sentía ligero, libre del peso de la enfermedad que ensombrecía sus horas de vigilia. Aquí no era un niño atado a las limitaciones de su condición, sino un explorador de reinos ilimitados. A medida que se aventuraba a lo largo de la costa, el paisaje cambiaba sutilmente. La arena bajo sus pies se convirtió en hierba, exuberante y vibrante, lo que lo llevó a un denso bosque que bordeaba la playa. Los árboles eran altos y majestuosos, y cada uno parecía estar lleno de vida. El bosque estaba lleno de sonidos de pájaros cantando y hojas susurrando,
creando una sinfonía que lo invitaba a sumergirse más profundamente en su abrazo verde. Timmy, guiado por una intuición tácita, siguió un camino sinuoso que lo llevó a través del corazón del bosque. El aire aquí era más fresco, lleno del aroma terroso del musgo y la madera. Mientras caminaba, se encontró con varias criaturas, cada una más fantástica que la anterior. Un ciervo con astas que brillaban con una luz etérea, búhos con ojos sabios y conocedores y zorros juguetones que corrían entre los árboles, con su risa como campanillas tintineantes. Fue en lo más profundo del bosque donde Timmy encontró a su guía, una criatura tan antigua como el bosque mismo. El guía apareció como un oso grande y gentil, su pelaje plateado brillante que parecía irradiar una luz suave. El oso no hablaba con palabras, sino con pensamientos, y Timmy comprendió intuitivamente que esta criatura estaba aquí para ayudarlo a navegar en este mundo de sueños. El oso llevó a Timmy a un claro donde los árboles se abrieron para revelar un cielo iluminado por las estrellas. Aquí, explicó el guía, estaba el corazón del bosque, un lugar donde Timmy podía ver los reflejos de sus miedos más profundos y sus esperanzas más brillantes. Las estrellas de arriba reflejaban el latido de su corazón, cada centelleo era un latido, cada constelación una historia de su vida. En este teatro celestial, Timmy tuvo visiones de su abuela, Eleanor, con su figura entretejida en las constelaciones. Las estrellas contaban historias de su amor y sacrificio, su incansable vigilia junto a su cama y sus miedos y esperanzas para su futuro. Timmy sintió una oleada de amor y gratitud por su abuela. Su imagen en las estrellas era una presencia reconfortante. El oso instó a Timmy a mirar más profundamente, a enfrentar las constelaciones más oscuras que representaban su enfermedad. Estas estrellas pulsaban con una luz más intensa, y sus formaciones representaban las luchas y el dolor que formaban parte de su existencia diaria. Pero en medio de las estrellas oscuras también había puntos de luz brillante, símbolos de resiliencia, esperanza e innumerables momentos de alegría y amor que marcaron su vida. El viaje de Timmy a través del claro iluminado por las estrellas fue una experiencia profunda que le permitió comprender su vida y su condición desde una nueva perspectiva. El oso, al ver que Timmy había enfrentado sus miedos y abrazado sus esperanzas, supo que el tiempo del niño en el mundo de los sueños estaba llegando a su fin. A medida que se acercaba el amanecer en el mundo despierto, el bosque de los sueños comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la suave luz de la mañana. Timmy sintió un suave tirón, una llamada de regreso a su cuerpo, a la realidad de su habitación y al amoroso cuidado de su abuela. El oso le dio una caricia final y tranquilizadora, una promesa de que no estaba solo en su viaje y que el coraje y el amor siempre lo guiarían. Con una sensación de paz y fuerza recién descubierta, Timmy dejó que el sueño se desvaneciera, llevándose consigo las lecciones y el amor que había encontrado en el bosque. Cuando se despertó en su cama, con los primeros rayos del sol filtrándose a través de la ventana, sintió una renovada sensación de esperanza, la creencia de que, sin importar los desafíos que le esperaban, estaba rodeado de amor y la magia de su propio espíritu resiliente. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a colarse a través de las cortinas, arrojando un pálido resplandor sobre la habitación de Timmy, la atmósfera, una vez llena de la tranquila serenidad del sueño, ahora se volvió tensa con una inminente sensación de urgencia. Eleanor, a pesar de su profundo cansancio, se despertó completamente sobresaltada por el incesante pitido del monitor cardíaco. Esta vez el sonido fue diferente, más agudo, más insistente, cortando el silencio como un cuchillo. Sus ojos se abrieron de golpe. El corazón latía con fuerza en su pecho mientras se ponía de pie. La habitación, aunque familiar, parecía desdibujarse en los bordes, su visión nublada por los restos del sueño y la cruda realidad de la situación. Timmy yacía inmóvil, con el rostro anormalmente pálido y la respiración superficial e irregular. Los monitores mostraban cifras alarmantes, el ritmo constante de la noche se hacía añicos por picos y caídas en su ritmo cardíaco.
El pánico se apoderó de Eleanor mientras corría a su lado. Sus manos temblaban mientras comprobaba el oxímetro de pulso. Las cifras eran alarmantemente bajas y cada dígito era un claro recordatorio de la frágil línea entre estabilidad y crisis. Buscó a tientas la máscara de oxígeno, ajustándola para asegurar un mejor flujo. Sus dedos temblaban mientras trabajaba. «Timmy, espera, cariño», susurró, con la voz quebrada por el miedo y la determinación. Había enfrentado muchas noches de ansiedad e insomnio, pero este momento se sentía diferente, más peligroso. El peso de la responsabilidad pesaba sobre sus hombros y cada segundo transcurría con terrible finalidad. Cogió el teléfono de emergencia, con los dedos torpes por la urgencia, y marcó el número de los paramédicos. Mientras esperaba que se conectara la llamada, su mente repasó las instrucciones que había memorizado, los pasos que debía seguir para estabilizar a Timmy hasta que llegara la ayuda. La voz del operador irrumpió en sus pensamientos, tranquila y profesional, conectándola a la realidad inmediata. «El ritmo cardíaco de mi nieto está bajando rápidamente», espetó Eleanor, con la voz temblorosa con una mezcla de miedo y urgencia. «Tiene una enfermedad cardíaca congénita. Por favor, necesito una ambulancia de inmediato». Las tranquilas instrucciones del operador proporcionaron un salvavidas que guió a Eleanor a través de los siguientes pasos críticos. Le transmitió la condición actual de Timmy, los números en los monitores y su dirección. Su voz se tranquilizó mientras se concentraba en las tareas que tenía entre manos. La promesa de ayuda en el camino le produjo un pequeño alivio, pero los minutos se prolongaron hasta convertirse en una agonizante eternidad, mientras luchaba por mantener a Timmy estable. Las manos de Eleanor se movían con frenética precisión mientras ajustaba las vías intravenosas, comprobaba las dosis de los medicamentos y monitoreaba el ritmo cardíaco. La habitación pareció cerrarse a su alrededor. El aire estaba cargado por la tensión del momento. Cada pitido del monitor era un pulso de miedo que hacía eco de los desesperados latidos de su propio corazón. La respiración de Timmy se volvió más dificultosa. Cada respiración era una lucha que desgarraba el corazón de Eleanor. Susurró palabras de consuelo y aliento. Su voz era un bálsamo tranquilizador en medio del caos. «Eres tan valiente, Timmy. Solo espera un poco más. La ayuda es próximo». Los minutos parecieron horas mientras Eleanor continuaba con sus desesperados esfuerzos por estabilizar a su nieto. Ajustó el flujo de oxígeno, con las manos firmes a pesar de los temblores de miedo que la recorrieron. Su mente era un torbellino de términos médicos, protocolos de emergencia y la abrumadora necesidad de mantener a Timmy con vida. Afuera, el sonido distante de las sirenas se hizo más fuerte, un rayo de esperanza que atravesaba el peso opresivo del momento. El corazón de Eleanor dio un vuelco con una mezcla de alivio y renovada urgencia. Sabía que los paramédicos llegarían pronto, pero también sabía que cada segundo contaba. A medida que las sirenas se acercaban, Eleanor se centró en mantener a Timmy lo más tranquilo y estable posible. Ella le habló en voz baja, su voz llena de amor y tranquilidad, incluso mientras sus ojos se dirigían repetidamente a los monitores. Las cifras seguían siendo peligrosamente bajas, y cada una de ellas era un claro recordatorio de la delgada línea que caminaban entre la vida y la muerte. La puerta se abrió de golpe y los paramédicos entraron corriendo. Su presencia era un torbellino de eficiencia profesional y calma. Eleanor dio un paso atrás. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza, mientras los veía tomar el control. Se movieron rápidamente, evaluaron el estado de Timmy, ajustaron el equipo y se prepararon para transportarlo al hospital. Uno de los paramédicos, una mujer joven de ojos amables, se volvió hacia Eleanor y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Lo tenemos, señora. Ahora está en buenas manos». Eleanor asintió, con los ojos llenos de lágrimas de alivio y gratitud. Observó cómo levantaban con cuidado a Timmy sobre una camilla, con movimientos precisos y practicados. La habitación, alguna vez llena del peso opresivo del desastre inminente, ahora zumbaba con el eficiente zumbido de la intervención médica. Mientras los paramédicos llevaban a Timmy a la ambulancia que esperaba, Eleanor los siguió, con pasos inestables pero llenos de una renovada sensación de esperanza. Había amanecido y las primeras luces del día
arrojaban un resplandor dorado sobre la escena. La crisis estaba lejos de terminar, pero la llegada de ayuda trajo una promesa de nuevas posibilidades, un rayo de luz en la oscuridad que había amenazado con abrumarlos. El corazón de Eleanor latía con una mezcla de miedo, alivio y determinación mientras subía a la ambulancia junto a Timmy. Ella extendió la mano para tomar su pequeña mano, sus dedos envolvieron suavemente los de él y susurró una oración silenciosa de agradecimiento. El viaje que le esperaba era incierto, pero ya no estaba sola en su vigilia. Con la ayuda de los paramédicos y su amor inquebrantable, Timmy tuvo la oportunidad de ver otro día. Mientras los paramédicos transportaban rápidamente a Timmy a la ambulancia, Eleanor sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El caos del momento era un torbellino a su alrededor, pero se encontró aferrándose al débil hilo de esperanza de que Timmy se salvaría. Las brillantes luces de la ambulancia iluminaron el amanecer, proyectando largas sombras que bailaron sobre el pavimento mientras Eleanor subía a la parte trasera, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Dentro de la ambulancia, los paramédicos trabajaron con practicada eficiencia. El vehículo cobró vida y la sirena emitió un grito desesperado por el vecindario despierto. Eleanor, sentada junto a Timmy, observó aturdida cómo los paramédicos conectaban monitores, ajustaban el flujo de oxígeno y administraban medicamentos. Sus movimientos tranquilos y firmes contrastaban marcadamente con la agitación de su corazón. «¡Quédate conmigo, Timmy!», susurró Eleanor. Su voz temblaba con una mezcla de miedo y determinación. Ella sostuvo su pequeña mano entre las suyas, sintiendo el frescor de su piel contra su palma. El pitido rítmico de los monitores llenó el espacio. Cada sonido era un recordatorio de la frágil línea por la que caminaban. Uno de los paramédicos, un hombre de mediana edad con una conducta tranquilizadora, miró a Eleanor. «Estamos haciendo todo lo que podemos, señora. Sigue hablando con él. Tu voz ayudará a mantenerlo tranquilo». Eleanor asintió, con la garganta apretada por la emoción. Se acercó más a Timmy y sus ojos nunca abandonaron su pálido rostro. «Eres tan valiente, mi dulce muchacho. Vas a superar esto. Espera un poco más». El viaje al hospital me pareció interminable y fugaz. El tiempo pareció estirarse y comprimirse en el reducido espacio de la ambulancia. La mente de Eleanor se llenó de miles de pensamientos y oraciones, cada una de las cuales era una súplica por la supervivencia de Timmy. Se obligó a concentrarse en el presente, en el sonido de su respiración, la sensación de su mano en la de ella y el ritmo constante del monitor cardíaco. Mientras se acercaban al hospital, el paramédico que había hablado antes se volvió hacia Eleanor nuevamente. «Casi estamos allí. El equipo del hospital está listo para recibirnos. Lo estás haciendo muy bien. Sigue hablando con él». La ambulancia se detuvo y las puertas se abrieron de golpe, revelando un equipo médico esperando con una camilla. La transición fue perfecta. Los paramédicos y el personal del hospital trabajaron al unísono para trasladar a Timmy a la sala de emergencias. Eleanor la siguió de cerca, con el corazón acelerado mientras observaba la ráfaga de actividad a su alrededor. En el luminoso y estéril ambiente de la sala de urgencias, Eleanor sintió una momentánea oleada de pánico. Las fuertes luces y los pitidos de varias máquinas crearon una sobrecarga sensorial, pero se obligó a permanecer concentrada. Observó cómo los médicos y enfermeras rodeaban a Timmy, con sus rostros borrosos de concentración y urgencia. Una enfermera guió a Eleanor hasta una silla cercana, con voz suave pero firme. «Necesitamos trabajar para estabilizarlo, señora. Por favor, tome asiento. Te mantendremos informado». Eleanor se hundió en la silla. Sus piernas temblaban por el esfuerzo de las últimas horas. Juntó las manos, con los nudillos blancos por la tensión, y observó al equipo médico trabajar con su nieto. Cada movimiento, cada orden, era un salvavidas, una promesa de que estaban haciendo todo lo posible para salvarlo. Los minutos parecieron horas mientras Eleanor estaba sentada en la sala de espera. Su mente era un torbellino de miedo y esperanza. Oró en silencio, moviendo los labios en una súplica desesperada por la recuperación de Timmy. La espera fue agonizante. Cada segundo se prolongó hasta una eternidad, mientras escuchaba las voces apagadas y los monitores que pitaban en la habitación de al lado.
Finalmente un médico se acercó a ella con expresión seria pero tranquila. El corazón de Eleanor saltó a su garganta. Sus ojos buscaron su rostro en busca de cualquier señal de esperanza. «Señora Thompson, hemos estabilizado a Timmy por ahora. Todavía está en estado crítico, pero estamos haciendo todo lo que podemos. Necesitamos vigilarlo de cerca durante las próximas 24 horas». El aliento de Eleanor se quedó atrapado en su garganta. Una mezcla de alivio y miedo la invadió. «Gracias, doctor. ¿Puedo verlo?» El médico asintió con ojos amables. «Por supuesto, te llevaremos a su habitación. Ahora está descansando, pero tu presencia será buena para él». Eleanor siguió al médico por el laberinto de pasillos del hospital, con el corazón latiendo con fuerza a cada paso. Cuando llegaron a la habitación de Timmy, ella se detuvo en la puerta y se tomó un momento para reunir fuerzas. La habitación estaba en silencio. El suave pitido de los monitores era el único sonido. Timmy yacía en la cama, su pequeña figura casi eclipsada por el equipo médico que lo rodeaba. Eleanor se acercó a la cama y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a su nieto. Su rostro todavía estaba pálido, pero había una tranquilidad en su expresión que le dio a ella un rayo de esperanza. Ella extendió la mano y suavemente le apartó un mechón de pelo de la frente. Su tacto era ligero y tierno. «Timmy, estoy aquí», susurró con la voz ahogada por la emoción. «Estoy aquí contigo. Eres tan fuerte, mi valiente muchacho. Sigue luchando». Se sentó junto a su cama, con la mano apoyada en la de él, y observó el ascenso y descenso de su pecho. Los monitores mostraban un ritmo constante, una señal tranquilizadora de que estaba aguantando. Eleanor sintió una oleada de gratitud por el equipo médico, por los paramédicos y por los pequeños milagros que los habían traído a este momento. A medida que pasaban las horas, Eleanor permaneció al lado de Timmy. Su amor y determinación eran una presencia constante en la habitación. Ella susurró palabras de aliento, cantó suaves canciones de cuna y compartió historias de sus aventuras juntos. El amanecer había traído consigo un nuevo día, una nueva oportunidad, y Eleanor estaba decidida a afrontarlo con la misma fuerza y coraje que la habían ayudado a pasar la noche. En el silencio de la habitación del hospital, rodeada por el zumbido del equipo médico y el suave ritmo de la respiración de Timmy, Eleanor encontró una renovada sensación de propósito. Ella había enfrentado el peligroso giro y emergió con una determinación más profunda de proteger y apreciar a su nieto. El viaje que les esperaba aún era incierto, pero sabía que juntos podrían superar cualquier desafío que se les presentara. Eleanor estaba sentada junto a la cama de hospital de Timmy, sin dejar de mirarle la cara. El pitido rítmico del monitor cardíaco era un recordatorio constante del delicado equilibrio que se esforzaban por mantener. La pequeña mano de Timmy descansaba en la de ella, sus dedos flácidos pero cálidos, una conexión frágil que la anclaba en la tormenta de incertidumbre. La habitación estaba llena del suave zumbido de las máquinas, el olor estéril del antiséptico y los pasos apagados del personal médico que se movía con ensayada urgencia. Las palabras del médico resonaron en su mente. «Las próximas 24 horas son críticas». Eleanor sabía que cada segundo era precioso, cada momento era una batalla en la guerra en curso para salvar la vida de su nieto. Respiró hondo y se armó de valor para la lucha que se avecinaba. El personal del hospital la había apoyado increíblemente, pero ella sabía que Timmy necesitaba su fuerza y amor más que nunca. A medida que pasaban los minutos, el cansancio de Eleanor amenazaba con abrumarla, pero se negó a darse por vencida. Pensó en las innumerables noches que había pasado cuidando a Timmy, las horas de insomnio llenas de preocupación y esperanza. Esto no era diferente, se dijo. Tenía que permanecer alerta, luchar por Timmy con cada gramo de fuerza que le quedaba. Una enfermera entró en la habitación, con expresión tranquila pero concentrada. Comprobó los monitores, ajustó las vías intravenosas y tomó notas en el historial de Timmy. Eleanor la observó de cerca. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Cómo es él?», preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. La enfermera le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Está estable por ahora, pero debemos vigilarlo de cerca. Sus signos vitales fluctúan y estamos haciendo todo lo posible para mantenerlo estable».
Elinor asintió y apretó con más fuerza la mano de Timmy. «Gracias», dijo con la voz llena de gratitud. «Me quedaré con él. No me iré de su lado». La enfermera asintió comprendiendo y salió de la habitación, dejando a Elinor sola con su nieto una vez más. Los minutos se convirtieron en horas, cada una de las cuales era una prueba de su resistencia y determinación. Le habló a Timmy en voz baja, contándole historias de sus aventuras y recordándole las cosas que harían juntos cuando él mejorara. Su voz era un salvavidas, un hilo de amor y esperanza que los conectaba a través de la bruma de su inconsciencia. A medida que la noche avanzaba, la condición de Timmy empeoró repentinamente. El pitido constante del monitor cardíaco se aceleró. Los números parpadearon en rojo a medida que su ritmo cardíaco se disparaba. El corazón de Elinor saltó a su garganta, el pánico corriendo por sus venas. Presionó el botón de llamada frenéticamente. Su voz temblaba mientras pedía ayuda. En unos momentos la sala se llenó de personal médico, con movimientos rápidos y coordinados. El médico ladró órdenes, las enfermeras ajustaron el equipo y el aire estaba cargado por la urgencia de sus esfuerzos. Elinor fue guiada suavemente hacia un lado, con los ojos muy abiertos por el miedo, mientras observaba la actividad alrededor de su nieto. «Timmy, quédate con nosotros», dijo el médico con voz tranquila pero firme. «Estamos aquí para ayudarle. Sigue luchando». Elinor juntó las manos, con los nudillos blancos por la tensión. Oró en silencio, con el corazón destrozado al ver el pequeño y frágil cuerpo de Timmy rodeado de máquinas y personal médico. Se sentía impotente, una espectadora en la lucha desesperada por salvar al chico que amaba más que a nada en el mundo. Los minutos se prolongaron, cada uno de ellos una agonizante eternidad. El equipo médico trabajó incansablemente, con los rostros grabados de concentración y determinación. Los ojos de Elinor se llenaron de lágrimas, su visión borrosa por la abrumadora mezcla de miedo y esperanza. Podía escuchar la voz del médico, firme y tranquilizadora, guiando al equipo a través de cada paso del procedimiento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el pitido del monitor cardíaco comenzó a disminuir y los números se estabilizaron gradualmente. El médico dejó escapar un suspiro de alivio y sus hombros se relajaron ligeramente mientras se volvía hacia Elinor. «Está estable otra vez», dijo con voz suave. «Hemos logrado controlar su frecuencia cardíaca, pero debemos seguir vigilándolo de cerca». Las rodillas de Elinor temblaron de alivio y se dejó caer en la silla junto a la cama de Timmy. Las lágrimas corrían por su rostro cuando extendió la mano para tocar su mano. Sus dedos temblaban de emoción. «Gracias», susurró, con la voz ahogada por la gratitud. «Muchas gracias». El médico le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Es un luchador, señora Thompson. Aún no está fuera de peligro, pero está aguantando. Seguiremos haciendo todo lo posible para ayudarlo». Elinor asintió. Su corazón se hinchó con una mezcla de alivio y determinación. Observó cómo el equipo médico continuaba monitoreando a Timmy, sus movimientos cuidadosos y precisos. La habitación se fue calmando gradualmente, y el intenso frenesí de actividad dio paso a una calma más controlada y vigilante. A medida que avanzaba la noche, Elinor permaneció al lado de Timmy, sin separar su mano de la de él. Ella le habló en voz baja. Su voz era una presencia tranquilizadora en la silenciosa habitación. Ella le contó historias de sus lugares favoritos, de las aventuras que vivirían cuando él mejorara y del amor que lo rodeaba. Cada palabra era una promesa, un voto de seguir luchando por él sin importar lo difícil que fuera la lucha. Las horas transcurrieron en una confusión de ansiosa vigilancia y tranquila esperanza. El cuerpo de Elinor dolía por el cansancio, pero se negó a apartarse del lado de Timmy. Sacó fuerza del amor que sentía por su nieto, de los recuerdos del tiempo que pasaron juntos y de la creencia inquebrantable de que superarían este desafío. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de la ventana, proyectando un suave resplandor sobre la habitación, Elinor sintió una renovada sensación de esperanza. La condición de Timmy se había estabilizado y lo peor de la crisis parecía haber pasado. Sabía que el camino por delante aún sería difícil, pero estaba lista para afrontarlo con la misma determinación y amor
que la había acompañado durante la noche. En la silenciosa quietud de la habitación del hospital, rodeada por el suave zumbido de las máquinas y la suave respiración de su nieto, Eleanor encontró un momento de paz. Se reclinó en su silla, sin apartar los ojos del rostro de Timmy, y susurró una oración silenciosa de gratitud y esperanza. La lucha desesperada había sido una prueba de su fuerza y amor, y sabía que juntos podrían superar cualquier desafío que se presentara. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a atravesar las persianas de la habitación del hospital, proyectando un suave resplandor sobre el ambiente estéril, Eleanor sintió una profunda sensación de alivio invadirla. La larga y ardua noche finalmente había dado paso a un nuevo amanecer y con él a una renovada sensación de esperanza. Las últimas horas habían sido un viaje tumultuoso de miedo, determinación y amor inquebrantable, pero Timmy había superado lo peor de la crisis. Eleanor estaba sentada junto a la cama de Timmy, con los dedos suavemente entrelazados con los de él. Los monitores mostraban un ritmo cardíaco estable y cada pitido era una promesa tranquilizadora de que seguiría luchando. Ella lo observó atentamente y su corazón se hinchó con una mezcla de gratitud y cansancio. La respiración de Timmy era constante, su pecho subía y bajaba a un ritmo reconfortante que reflejaba la calma que finalmente se había apoderado de la habitación. La puerta de la habitación se abrió silenciosamente y entró una enfermera con el rostro iluminado por una cálida sonrisa. Se movía con gracia practicada, revisando los monitores y tomando notas en el expediente de Timmy. «Buenos días, señora Thompson», dijo suavemente. Su voz fue un bálsamo tranquilizador para los nervios de Eleanor. «Timmy está bien. Está estable y sus signos vitales se ven bien». Eleanor asintió con los ojos llenos de lágrimas de alivio. «Gracias», susurró, su voz llena de emoción. «Gracias por todo». La enfermera extendió la mano y apretó suavemente el hombro de Eleanor. «Ha sido increíblemente fuerte, señora Thompson. Su amor y cuidado han marcado la diferencia. Timmy es un luchador y contigo a su lado tiene un futuro brillante por delante». Cuando la enfermera salió de la habitación, Eleanor volvió a centrar su atención en Timmy. Se acercó, su voz tierna y llena de amor. «Lo lograste, Timmy. Pasaste la noche. Estoy muy orgulloso de ti, mi pequeño y valiente guerrero». Los párpados de Timmy se agitaron y lentamente abrió los ojos. Su mirada se encontró con la de Eleanor. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa y le apretó la mano débilmente. «Abuela», susurró, su voz apenas audible pero llena de un profundo sentido de confianza y amor. El corazón de Eleanor se disparó ante el sonido de su voz. Ella le apartó suavemente un mechón de pelo de la frente y le besó la mejilla. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí contigo. Estás a salvo y todo va a estar bien». La luz de la mañana continuó llenando la habitación, desterrando las sombras de la noche e infundiendo al espacio un brillo cálido y dorado. Eleanor sintió una renovada sensación de fuerza y determinación. La terrible experiencia que habían enfrentado solo había profundizado su determinación de proteger y apreciar a su nieto. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero estaba dispuesta a afrontarlo con valentía y amor inquebrantables. A medida que pasaban las horas, Timmy poco a poco fue recuperando sus fuerzas. Los médicos y enfermeras lo controlaban periódicamente, con expresiones llenas de satisfacción por su constante progreso. Cada visita traía noticias alentadoras y el corazón de Eleanor se llenaba de gratitud por el dedicado equipo médico que había trabajado incansablemente para salvar a su nieto. Eleanor se hizo la promesa de asegurarse de que la vida de Timmy estuviera llena de alegría y amor, a pesar de los desafíos que habían enfrentado. Pensó en las historias que seguirían compartiendo, las aventuras en las que se embarcarían y los momentos sencillos y cotidianos que se convertirían en recuerdos preciosos. El día transcurrió suavemente, en marcado contraste con el caos de la noche. Amigos y vecinos, al enterarse del estado de Timmy, comenzaron a llamar y enviar mensajes de apoyo y amor. Eleanor sintió un profundo sentido de comunidad, sabiendo que no estaban solos en su viaje. Cada mensaje, cada palabra amable,
fue un recordatorio del amor y apoyo que los rodeaba. Mientras el sol de la tarde proyectaba largos rayos dorados sobre la habitación, Eleanor se sentó junto a Timmy y le leyó su libro favorito. Su voz era firme y llena de calidez. Cada palabra era un bálsamo tranquilizador que arrullaba a Timmy en un tranquilo descanso. Él escuchó atentamente. Sus ojos se cerraron lentamente mientras se sumía en un suave sueño, su mano todavía aferrada con fuerza a la de ella. Eleanor lo observó dormir, con el corazón lleno de una profunda sensación de paz. El viaje había sido largo y difícil, pero habían salido más fuertes y unidos que nunca. Sabía que habría más desafíos por delante, pero también sabía que juntos podrían enfrentar cualquier cosa que se les presentara. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando un suave resplandor dorado sobre la habitación, Eleanor sintió una profunda sensación de gratitud. Miró por la ventana, el cielo pintado con tonos rosa y naranja, y susurró una oración silenciosa de agradecimiento. El nuevo amanecer trajo consigo no solo la promesa de un nuevo día, sino también la esperanza de un futuro mejor. Eleanor se inclinó hacia Timmy. Su voz era un suave murmullo en la habitación silenciosa. «Lo logramos, Timmy. Enfrentamos juntos la oscuridad y encontramos la luz. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar y estoy muy orgulloso de ti. Descansa ahora, mi dulce muchacho. Mañana es un nuevo día y tenemos muchas aventuras esperándonos». Con esas palabras, Eleanor se recostó en su silla, su mano todavía sosteniendo la de Timmy. La habitación se llenó de un silencio pacífico. El suave zumbido de los monitores era un reconfortante recordatorio de la vida y el amor que continuaban latiendo constantemente en el pecho de Timmy. El nuevo amanecer había traído consigo una sensación de renovación y esperanza, un testimonio del poder duradero del amor y del vínculo inquebrantable entre una abuela y su nieto.